Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto saludarles, eh, compartirles esta posibilidad de tener nuestra sesión del Seminario Permanente de Investigación de Frontera en Psicología Social Comunitaria, que hemos venido pues desarrollando, empezando, si recuerdan, nuestra primera sesión el 28 de marzo. Hoy estamos eh, este 30 de mayo para darle inicio a nuestra sexta sesión, sexto encuentro. Eh, bueno, acá en Colombia hoy estamos de día festivo y ayer tuvimos elecciones presidenciales. Imagino que se habrán enterado por noticias todo lo que generó esa jornada electoral y toda la expectativa que tenemos acá en Colombia y pues lo que pueden significar el resultado de estas elecciones a futuro para toda nuestra América. Y, y dentro de 15 días estaremos ya en segunda vuelta, esperando a ver cómo va a surgir todo. Bueno, quiero darle un saludo a todas y todos y pues un saludo muy especial al profesor Marcelo Caligare, que nos va a acompañar el día de hoy. Gracias, profesor Marcelo, por acompañarnos, por aceptar esta invitación, esta jornada tan importante de discusión y de reflexiones que hemos venido adelantando desde el seminario permanente. Quiero también expresarles de parte de la maestra Caterine, bueno, ella se excusa, se encuentra en un lugar donde tiene dificultad para conectarse, pero está muy atenta eh, al desarrollo de esta jornada y entonces les presenta sus saludos. Bueno, profesor Marcelo, entonces vamos a dar inicio. Yo quiero entonces darle la bienvenida al profesor Marcelo, es docente de la Universidad Federal del Amazonas, es doctor en psicología social y lidera, hace parte de la red de psicología de la ruralidad eh, y que pronto estaremos desarrollando con él un evento en Brasil, de pronto ahora les podrá compartir del mismo. Entonces, profesor Marcelo, bienvenido de nuevo y te damos la palabra. Muchas gracias. Hola John y hola a todos y todas que aquí me escuchan. Muchas gracias por las bienvenidas. Yo voy aquí a apagar el video para que no me quede trabando aquí la conexión, pero si alguien quiere verme ahí, dime y yo pongo la camarita. Ah, Gracias y también a Catherine por la invitación y me ha invitado para hablar un poquito de esas interacciones psicosociales con comunidades amazónicas. Yo aquí en portugués tengo una palabra que me resulta así un poquito mejor, que es actuación, que es actuar junto, no únicamente la acción, pero son como si fueran sinónimas. Y entonces, por eso yo llamé interactuación. Pero al español me resultó así más fácil traducir interacciones y les voy a decir un poquito de qué se trata eso y también uh, de cómo trabajar en comunidades rurales, pero pueden ser también comunidades aquí en la ciudad, porque el Amazonas es la selva y la ciudad, no es únicamente ahí en la jungla. Bueno, entonces seguimos adelante aquí.
si acaso mi conexión, alguien ahí empieza a hablar y luego yo ah, hablo de vuelta lo que Ok. no se escuchó. Si ¿Está quieres, bien? profe Marcelo, Y perdónenme también el español ahí, si alguna palabra ahí me sale así en portugués. tranquilo. Profe Marcelo, te iba ¿Está a bien? proponer, profe Marcelo, Ah, te iba a sí, proponer dime, si John. de pronto, sí, puedes, es mejor que te recomendaría que apagues la cámara porque se está entrecortando. Entonces, para que lo podamos tener. Claro, mejor. Gracias. Entonces ahí vamos. Primero yo voy a hablar un poquito del Amazonas, que es una provincia. Hay Amazonas también en Colombia y yo creo que hay Amazonas también en Perú. Una provincia del Amazonas es la provincia más grande aquí de Brasil. Está aquí en la región norte, cortada por el río Amazonas. ¿Cuáles son sus características? Es un lugar con formación multicultural. O sea, nosotros tenemos aquí pueblos originarios, que son los pueblos indígenas, como los llamamos aquí. Tenemos los migrantes de varias regiones de Brasil. Aquí en esa imagen abajo está el centro de Manaus lleno de gente. Y tenemos también las comunidades, la jungla, la selva y las comunidades ribereñas y donde hay una mezcla de toda esa gente. Entonces, no podemos decir que hay una única población aquí, sino que hay una formación multicultural por tras de las migraciones que ocurrieron aquí en Amazonía desde el 1500 de portugueses, africanos, los nordestinos de Brasil mismo, que son esa gente también que se mestizó y del nordeste vino aquí a la región norte, donde estamos nosotros ahora. De sirio-libaneses, hubo migraciones, de negros norteamericanos que vinieron para aquí, muchos europeos como italianos, españoles, aparte los portugueses, judíos, japoneses también. Yo vivo aquí en Manaus, en un barrio vecino a la colonia japonesa, el nombre de un barrio, y las migraciones de toda la gente de todo Brasil, del sur, sudeste, nordeste y centroeste, que vinieron aquí a la región norte, principalmente después de los años 60, cuando hubo incentivos gubernamentales y los pueblos originarios. Entonces, la Amazon, el Amazonas y la Amazonía es multicultural y pluriétnica. Entonces, eso hay que acordarse. Entonces, hay muchas culturas por aquí que no son únicamente así una cultura del brasilero único, sino que multicultural. Aquí hay unas imágenes del Amazonas, como lo imaginan la gente. Aquí el encuentro de los ríos. Manaus está bien en el lado izquierdo aquí, ya estamos llegando a Manaus, el río Negro y el río Solimões, que forman el río Amazonas. Aquí del lado derecho del río Negro, que por tras de la luz del sol así está así doradito un poquito, pero es negro, como la foto de la izquierda. La gente viaja mucho de barcos por toda la región, es el transporte principal y hay una naturaleza aquí con cascadas y la selva, la jungla, así que es muy bonita, que la gente viene mucho a visitar también. Y aquí es una típica ciudad del interior del Amazonas. En el lado derecho tenemos un balneario, un baño, donde la gente se va a bañar en los igarapés, como los llamamos nosotros, que son los ríos. Entonces la gente va mucho así a esos lugares rurales. Y aquí, en el lado izquierdo, es la mezcla de culturas en el centro de la ciudad. Está el indígena ahí con su arco
esa fruta donde sale el cupuaçu. En el lado derecho tenemos el jaguar, la onza, como llamamos nosotros. Del lado derecho el pez. Y entonces esas son las imágenes de la naturaleza y del pueblo indígena que caracteriza el Amazonas aquí. Entonces ven que tenemos una mezcla de elementos de la naturaleza, de la selva, de las junglas rurales, con la cultura humana, especialmente de los pueblos originarios, que formó entonces esa cultura, ese lugar multicultural aquí del Amazonas. Y aquí tenemos en el interior del Amazonas, en la casa flotante, como pueden ver ahí en el interior, y aquí ya en una comunidad ribereña, se me puede identificar muy fácilmente aquí, y porque yo vengo ahí del sudeste, mi origen es del sudeste, estoy en la región norte ahora, y, y esa es la población que vive aquí, la población. Y a mi lado está un chico ahí con los pelos rubios para quedarse igual a un jugador de fútbol, que puede ser Neymar o puede ser cualquier otro, que les encanta así también ver la televisión y también tener las mismas ropas que nosotros aquí de la zona urbana. Entonces a ellos ahí en las comunidades también les gusta esas cosas. Esa es una vida típica de la comunidad, donde la gente lleva ahí los utensilios domésticos ahí en la cabeza, las casas son de madera y al fondo de la casa está la cocina. Esa es una cocina en una comunidad en la selva. Entonces la persona que está preparando el pescado y luego lo va no. Y aquí nosotros tenemos en el lado derecho que ustedes ven cuatro niños y ese señor aquí en la hamaca con su señora ahí, los cuatro niños son de ellos y esa chica tenía 18 años, el chico por un poquito más de, creo que 21 algo por ahí, en una comunidad ribereña. Ven que él tiene rasgos indígenas. Y al lado izquierdo aquí es una comunidad indígena, pero en la ciudad de Manaus. Entonces, ven que el indígena también tiene rasgos así como de chino, los ojos. Y mis alumnas, tres de ellas, como al lado del indígena, como ustedes pueden ver, son negras, de origen africano. Entonces, ven que Manaus es el lugar multicultural. Esa de anteojos aquí, de lentes más a la izquierda, también es típica aquí, de esa mezcla con los pueblos indígenas. Entonces, nosotros observamos aquí el tránsito entre las cosas del mundo rural o de la selva, de la jungla y de la ciudad que se mezclan. Entonces, no hay una división así muy clara de dónde empieza uno y termina el otro. Entonces, yo les voy a hablar aquí de mi comprensión del urbano y de la jungla, que es una herencia colonial, como dividimos las cosas. El avance civilizatorio, hay una promesa de la modernidad, de que nosotros estamos avanzando en la civilización. Y eso implica en un pensamiento dicotómico, donde la revolución industrial ayudó mucho en ese entendimiento del avance civilizatorio, donde lo rural, el campo o la jungla, el viejo, retrasado, es solo un local de producción de alimentos, es fuente de materia prima y ahí no hay nada para la evolución humana. En cambio que en el mundo urbano, en la ciudad, es el lugar del nuevo, del progreso, es un lugar donde de la vivienda y del trabajo, donde se vive bien, con conforto, con la modernidad. Y entonces, por eso se dice, ahí en el interior, en la selva, es todo retrasado.
Y aquí en la ciudad, yo estoy aquí hablando con ustedes con internet, aire acondicionado y esas cosas, es donde se vive bien. Entonces se dice, es una falsa evolución en mi comprensión, porque la selva está uh, en el lugar aquí de progreso. Entonces el progreso, del punto de vista de la cultura humana también, caminó del indígena, que era retrasadísimo, después vinieron los cabocos y ribereños, que es de aquí a los criollos, el caboclo, ese, que se mezcló del indígena con el portugués, digamos así, formaron a los caboclos y a la población ribereña, la población ribereña. Luego, esa gente que vive en el interior, en las comunidades, como ustedes han visto la foto, se trasladaron a la ciudad, son amazoneses de la provincia del Amazonas y luego vinieron a la ciudad. Entonces, cuando llegan a la ciudad es el lugar donde se van a desarrollar. Pero esa es una falsa evolución. porque, ¿Por qué es falso? Porque nosotros sabemos que esa promesa de la modernidad está destruyendo el planeta. Y los pueblos indígenas están dándonos un mensaje: deje de destruir la selva, tenemos que mantenerla de pie. Y la cultura de la selva tiene conocimientos muy importantes para la vida del planeta. Por eso que es una falsa evolución. ¿Y cuáles son los procesos psicosociales uh, y la jungledad, como llamo yo? Eso, no sé si existe esa palabra, yo pienso que no en el español. En portugués también no existe. Nosotros llamamos floresta. Yo inventé esa palabra, florestalidad, para decir así la ruralidad, cómo se le pasa en la jungla, entonces la jungledad. ¿Cómo son esos procesos psicosociales? Bueno, nosotros tenemos lo rural y el campo versus lo urbano y la ciudad, como les dije ahí, de esa promesa de la modernidad que divide las cosas. Entonces, como el campo y la ciudad como son separados, así se dice, y los procesos urbanos le corresponde a la ciudad, pero también está en la jungla, como les mostré, y lo rural o ese junglal, ahí la jungla, uh, está en la selva o en esas comunidades, en el campo, en lo rural, pero también está en la ciudad. Entonces, si adoptamos el criterio del paisaje, si yo veo claramente, aquí en la ciudad y allá es una comunidad, como un espacio empíricamente observado, pero las prácticas sociales, representaciones y el universo simbólico se entrecruzan. ¿Viste el chico ese que estaba con los pelos ahí rubios? Porque vio la televisión. Y hay televisión, entonces una cosa del mundo urbano que está en la comunidad y él se quiere vestir igualito a como se viste una persona de aquí en la ciudad. Entonces esas prácticas, representaciones y universo simbólico se entrecruzan los espacios. Aquí en la ciudad, como les mostré esa imagen del indígena, esa estatua grande, cosas que vienen de la jungla y que están en el medio de la ciudad, hecho un monumento. Entonces se ve un entrecruzamiento de las cosas. Entonces, las ruralidades, como llama en portugués, florestalidad, que es de la floresta, que quiere decir jungla, selva, yo inventé aquí jungledad. uh, Serían la especificidad de las relaciones humanas que ocurren en función de las vivencias y representaciones de determinado espacio. Entonces, no es solo vivencia, sino representación, que son imaginadas o concretas, que se retroalimentadas por los cruzamientos de los aspectos geofísicos, del paisaje,
culturales, que son lo que la gente hace, socioeconómicos y políticos, que son todos los entrecruzamientos de determinantes y determinaciones del espacio, y que van a configurar los diversos universos simbólicos, las identidades y las prácticas sociales. Entonces, esa ruralidad, si yo estoy hablando más específicamente de la jungla, de la población que vive en la junglera, como llamo yo, quiere decir esas cosas aquí. En la ciudad y la comunidad en la jungla se entrecruza, como dije yo. Manaus, que es la capital aquí, o usted puede empezar a decir Leticia, donde hay muchas cosas ahí, una ciudad próspera. Y hay, en Manaus al menos yo no veo eso mucho en Leticia, pero en Manaus sí hay una negación de la selva. La gente no quiere saber que Manaus es relacionada a la selva, sino que es un, digamos, un símbolo de lo urbano, símbolo de lo mejor que hay de la modernidad. Entonces se rechaza la herencia indígena, pero se la vende como cultura colonizada. Entonces se puede venir aquí y comprar regalitos de los indígenas como si fuera la cultura colonizada. Y los hábitos y culinaria amazónico o amazónica también son herencia de la cultura indígena, pero ya no se la vende ahí como indígena, sino como del Amazonas. Y eso viene todo de la jungla, del interior, de lo rural, de acá. Y las comunidades ribereñas e indígenas también tienen los beneficios urbanos que vienen de la ciudad en sus comunidades. Hay una circulación ciudad-comunidad porque la gente todos los meses vuelve a la ciudad para sacar plata, para usar, comprarse cosas ahí en las tiendas y luego vuelven a la comunidad. La cosa que es más específica así, en las comunidades es que ellos usan los recursos salvajes, naturales, y se los venden aquí a la ciudad. Entonces yo aquí en Manaus me compro muchas cosas que vienen de las comunidades. Y en esas comunidades hay prácticas productivas y sociales que son comunitarias, que son muy particulares ahí por la ayuda mutua, que la gente se ayuda mucho, se conoce, y esa es una cosa también que en la ciudad es deseada, tener una vida comunitaria como si fuera ahí en el interior, porque ahí se vive más comunitariamente. Entonces ven que hay un tránsito de las prácticas y representaciones de un lugar y del otro. ¿Y cómo es el modo de ser y de existir amazónico entonces? Aquí, en el Amazonas, en Brasil de modo general, se dice que hay características de los pueblos y comunidades tradicionales, que no son únicamente los originarios, sino todos esos pueblos que se mezclaron, como yo mostré ahí en el comienzo de esta presentación. Aquí de nuevo esa foto ahí de la mujer ahí con el chico en la comunidad, el trabajo comunal aquí que están descascarando a la yuca, ese es un trabajo colectivo. Ese día me corté el dedo, tuvieron ahí que ayudarme con esa herida. Y después aquí en una reunión comunitaria donde están todos, la gente que vive ahí en la comunidad, son cosas muy particulares y que tienen en común todas esas comunidades, que acá se las llama pueblos y comunidades tradicionales. Son 7 características. Los movimientos políticos de características étnicas, porque ellos quieren ser reconocidos como gente que vive en el interior, que son indígenas, que son cabocos, que son pescadores, que son agricultores, que son quebradores de coco,
o que son quilombola. Quilombola es, no me acuerdo cómo se les llama en Colombia, pero son los negros que huyeron de los señores, construyeron su propio hogar. Ah, son características étnicas Ari, ¿me relacionadas. va a abrir, por favor? ¿Ah? ¿Cómo es? No, no, continúa, continúa. Fue que hay un micrófono abierto. Continúa. Está bien. Son lo que caracteriza a esos pueblos también es la ocupación económica y género. Como ven aquí, aquí está la señora que está cortando la mano de la señora, otra aquí viejita, está un señor, pero él está solo ayudando un poquito, pero es una tarea que está a las mujeres, hay otras tareas que están los hombres, y hay una división muy clara de ocupación económica por género y hay relaciones familiares y comunales muy marcadas, entonces las familias son muy importantes para la vida comunitaria y las relaciones comunales para el sentido del nosotros, como habla bien ahí Catherine Errazo. Entonces el sentido de nosotros es muy importante. Ellos tienen enlace con el territorio, entonces su lugar, su hogar de vivienda hace parte de ellos, así. Entonces no quieren vivir en otro lado, quieren vivir ahí, porque el territorio es importante, como les voy a hablar enseguida. Ah, en general, esos grupos también sufren por proyectos de desarrollo económico, entonces ellos están en resistencia a esos proyectos, como las usinas hidroeléctricas o los proyectos ahí de construcción de rutas o otras cosas, o para el pescado, también la mineración que ustedes pueden ver en noticieros, entonces están resistiendo. Otra característica son los saberes de la naturaleza, que ellos conocen muy bien a la naturaleza y la transmisión es oral. Por eso muchos pueblos indígenas están hablando, respeten a la naturaleza, dejen de cortar los árboles, la Amazonía tenemos que mantenerla de pie porque si no va a acontecer, va a pasar un desastre. Y ese mensaje ya se lo estamos dando hace 50 años, pero ustedes no quieren escuchar y por eso estamos viviendo ahí muchos desastres. Entonces, esos saberes son muy claros. Y esos pueblos, esa gente, tiene una ancestralidad muy marcada, hablan mucho de su ancestralidad, tiene una cosmología muy específica también, que es diferente de nuestra ciencia occidental. Lo sagrado y la espiritualidad es muy importante para ellos y tiene otras epistemologías, por eso hablamos en epistemologías plurales, quiere decir que igual nosotros evaluamos la ciencia de la universidad, ellos también tienen su ciencia. Y peculiaridades de esos pueblos amazónicos. Aquí hay imágenes aquí de las leyendas, porque ellos tienen una ciencia espiritual y su religiosidad que es muy específica, que es una mezcla del catolicismo popular, como se le llama aquí, que ya no es ese catolicismo puro ahí de la iglesia, sino que fue transformado y de ese catolicismo sacan principalmente las rezas y las bendiciones, esa espiritualidad indígena que se mezcló también, que la gente pide permiso a los seres de la selva para entrar, por ejemplo, en el río, en la selva, se le pide permiso a los curadores que tienen sus conocimientos ahí de origen indígena. Yo puse aquí los taitas porque sé que así se los llama en Colombia, pero acá hay otro nombre que esos taitas hacen rituales también y también tienen conocimiento directo con los seres de la selva. Entonces yo conozco mucha gente ahí que escucha cosas, o que ve, que habla, que se relaciona
y que esa transmisión de saberes y de curas viene por esos seres. Y hay muchas leyendas y mitos amazónicos. Esta es la Yara, que es como mitad sirena, así, y que encanta a la gente y también se le dice que hay veces que es bonita o que es mala. Es el Curupira, que es el cabezón naranja, que tiene las patas para atrás y que protege la selva. Es el Mapinguari, que también dice que ese está sonriendo aquí el Curupira, pero dicen que es malo. En general, para quien maltrata la selva, igual el Mapinguari es malo para quien maltrata la selva. Y es gigante, grande, con un ojo, y hay gente que dice que ya lo vio y todo, que se asustó. Que es ese delfín rosa que se transforma en un señor con el sombrero blanco y va a seducir a las chicas. Y hay lugares también que se dice que hay veces que él es bonito y malo. Entonces la gente aquí en el interior del Amazonas habla de todo eso nosotros ahí vemos esas cosas en Netflix, en la televisión. Ellos no, ellos viven eso en sus vidas. Entonces su vida es encantada. Nosotros tenemos que ver televisión, pero para ellos no. Su vida, esas cosas hacen parte de su vida. No es una película, sino esa es viva y relacional. Hay seres en dimensiones que no vemos y que nos influencian según ellos. Las personas, los seres visibles e invisibles y el territorio son una unidad indisociable. Entonces, en Sanga, cerca de Colombia y de Venezuela, es sagrada para los pueblos indígenas. Entonces ellos dicen que hay en ese lugar, en esa cascada mismo, fue donde los seres crearon ese lugar, seres divinos. Y entonces hay una leyenda que cuenta que ellos están ahí todavía. Entonces no se puede sacar esas piedras, esa cascada, no se puede hacer una represa para ahondar esa cascada, hay que dejarla ahí. Porque en ese lugar, en ese territorio, están los seres. Y nosotros nos relacionamos. Entonces, místico, relacionado directamente con la vida cotidiana y organización cosmopolítica. Porque cómo se organizan los pueblos indígenas, por ejemplo, es de acuerdo con sus mitos, su narrativa, y se organizan así. Las prácticas son sostenibles. Ese mensaje para que escuchemos sus voces y salvemos al planeta. Y hay líderes para las relaciones políticas y hay también liderazgos espirituales. Entonces, el liderazgo espiritual es únicamente para algunos que tienen, digamos, ese don, pero quien comanda mismo son las liderazgas políticas, pero quien comanda es la lideranza política, pero él está abajo del liderazgo espiritual, no comanda las cosas, está. Entonces esto es muy interesante también, como son algunos pueblos indígenas. Y los saberes tradicionales, como los llamamos acá, esos saberes, ven ahí que hay un señor aquí, que yo saqué esa foto, que está con la Biblia, porque él, cultura popular, este viejo aquí, pescador, hijo de indígena, también aprendió varias cosas de su herencia, pero él mismo aprendió cosas, por él. Y esta señora cultivando aquí las plantas medicinales. Entonces la transmisión y adquisición del conocimiento, a ver, el conocimiento
ocurre aquí por la oralidad, por la herencia de boca a oído, por su propia experiencia adquirida práctica, por la observación de la naturaleza, porque ellos observan mucho la naturaleza, por el sentir, por la intuición, por un saber interior. Alguna gente simplemente nació con eso. Por los sueños, yo ya escuché muchas historias ahí de los sueños. Nosotros sabemos que los sueños en culturas antiquísimas se habla de la interpretación de los sueños, no solo Freud, sino hace muchos años. Yo ya escuché muchas cosas ahí que hablan de los sueños de los indígenas principalmente y también de contacto con otros seres. Hay gente que se relaciona así con otros seres. Entonces esos saberes hacen parte de esos pueblos. Entonces eso todo nos trae retos a la psicología uh, social comunitaria amazónica. ¿Cómo vamos a tratar con esa gente que me habla de cosas así que parece que yo estoy en una película de Hollywood? Pero es su vida, no estoy en una película, sino que es verdad. Uh, ¿Qué retos son esos? Un reto epistemológico, porque yo tengo que considerar la pluralidad epistemológica. O sea, ellos, el origen de su conocimiento, la naturaleza de ese saber es diferente de la mía científica. Entonces yo tengo que tener en cuenta que eso tiene el mismo valor que la mía científica. Entonces, considerar también otras fuentes del conocimiento, como les expliqué ahorita. Hay una simplicidad en esos mestizos, esos criollos que acá, como les dice, los llamaban los cabocos, a los ribereños, a los indígenas. Ellos hablan cosas simples, no están así haciendo un tratado filosófico, sino que hablan las cosas bien directas y simples, por su oralidad. Y la relación hombre-naturaleza no es de sujeto-objeto, como tratamos en nuestra ciencia moderna, sino que la naturaleza es viva y relacional, como les expliqué. Del punto de vista ontológico del ser, quién es ese ser, esa persona, hay que considerar ese psiquismo, hay que considerar la formación multicultural, como les expliqué, y sus identidades autoatribuidas que se les atribuye a ellos mismos. Bueno, yo soy aquí el caboclo de Amazonas, yo soy el pescador, yo soy el agricultor, yo soy el indígena, y así por delante. Los territorios son tradicionalmente ocupados y ellos, en su ser, ellos viven en lucha por derechos sociales principalmente, derechos al territorio, porque el territorio es parte de su vida. Y hay un tránsito constante, como les expliqué, del mundo urbano y de la jungla, que es constituinte de su ser. Del punto de vista metodológico, mira, aquí soy yo aprendiendo a hacer esa alfombra ahí de fibras vegetales ahí con la chica y su mamá, la gente haciendo la harina con la yuca y de nuevo aquí cortando ahí la yuca. Desde el punto de vista metodológico hay que considerar el financiamiento, porque si no hay plata, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Ah? Entonces, en la ciudad es muy fácil, porque yo voy de ómnibus ahí, gasto bien poquito. Aquí no, para ir al interior ahí hay que gastar, entonces eso es importante desde el punto de vista metodológico. Las interacciones, como yo llamé, la interactuación, porque yo voy a actuar junto a ellos. Psicosocial solo puede ser participativa y colaborativa, porque yo participo junto a ellos y yo voy a colaborar con la vida de ellos. Por eso yo digo que voy a actuar junto a ellos. Yo tengo que aprender a lidiar con la alteridad. Entonces, si yo, en mis creencias, en mi mentalidad,
voy a una comunidad y ellos empiezan a decirme que ellos hablan ahí con otros seres, que no hay que cortar ese arbolito porque me da una razón ahí muy diferente de película. Entonces yo tengo que saber, aprender a relacionarme con esas personas que hablan cosas muy diferentes, sin miedo, sino así con apertura para lo diferente. Y ese es un aprendizaje que para mí esa es la base de todo. Estas cosas aquí, aprender a relacionarse con el otro, como él se presenta a mí, es la base de todo. Respetar el tiempo comunitario porque la gente vive por otro ritmo. Acá en la ciudad nosotros de las 8 a las 5 trabajamos, de lunes a viernes, sábado y domingo se descansa, pero en una comunidad así, bueno, hay que sacar la yuca, hay que sacarla hoy, no importa el día. Entonces los tiempos son diferentes. Yo voy a usar múltiples instrumentos de investigación, de acción, ah, para hacer mi trabajo, pero principalmente yo voy a crear el quehacer psicosocial. Voy a crear por por los potenciales, por la potencialidad comunitaria, ¿sí? Entonces, esa chica y esa señora estaban haciendo esa alfombra, eso es lo que saben hacer y por ahí se pueden reunir y hablar y obtener, lograr una fuente de renta o lo que sea. Es por ahí que vamos a trabajar nosotros. Entonces vamos a hacer entonces ese trabajo de producción de alfombras. ¿Me entendés? Entonces nosotros vamos a crear ese que hace el que hacer psicosocial. Ah, entonces nosotros tenemos que involucrarnos con la vida comunitaria, pero al mismo tiempo proteger nuestro papel de agente externo, porque nosotros no vamos a ser como ellos. Mismo que pensemos que un día vamos a ser iguales, pero nosotros un día vamos a volver a nuestra casa. Después de unos días que estamos ahí, yo voy a mi casa, voy a volver a ser yo mismo, digamos así. Entonces yo estoy en un rol diferente. Entonces yo puedo utilizar ese rol también, porque cuando yo estoy ahí y me dice, ah, vos sos el profesor doctor, hay un peso de eso. Entonces yo voy a usar eso en mi favor. Como ya ocurrió algunas veces, yo tengo trabajo ahí que cuenta, ahí cómo se puede utilizar el peso de mi rol en favor de las luchas comunitarias. Y lo principal también, yo lo que pienso yo, hay que ampliar nuestra propia conciencia. O sea, que no hay únicamente que trabajar para concientizar a este señor, a la chica o a esta señora, sino que nosotros, yo voy a ampliar mi conciencia junto a ellos, principalmente porque ellos hablan cosas así muy diferentes. Y por fin, el reto ético y político. Ético porque yo tengo que considerar el otro como sujeto activo y capaz, y no únicamente como la persona que yo voy a iluminarlo. No, él tiene capacidad, él puede, él es activo. Siempre tienen conciencia y protagonismo. Por más que yo piense que son muy sencillos, que sean ignorantes o todos esos estereotipos que nosotros en la ciudad tenemos, pero ellos son personas sabidas. Y respecto al modo de vida amazónico, eso es muy importante. Y del punto de vista político, siempre ellos están en movimientos sociales. Cuando uno va a una comunidad, siempre hay disputa de poder, hay alianzas políticas que te van a llamar para participar, hay que analizar eso y hay estrategias de acceso
a los recursos naturales, a los derechos sociales, a la calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que pensar en trabajo para la liberación, el bien vivir, eso así que pienso yo, y para la expansión de la conciencia nuestra, no únicamente de ellos, sino la nuestra. ¿Está bien? Bueno, gracias. Después le hablo un poquito más del Congreso Latinoamericano de Psicología Rural. Y entonces ahora espero por preguntas y voy a estar muy contento de responder. Gracias. Gracias, profesor Marcelo. Ha sido muy amable de compartirnos y traernos todas estas reflexiones, sobre todo situándote desde lo que significa estar en la Amazonía, y lo que significa las comprensiones de este mundo. Cuando uno, y comprendo cuando tú dices lo que significa tratar de encontrar ciertas palabras como las que tú planteas, como juglaridades, florestalidades, esas palabras que tratas que de alguna manera, digamos que atrapen o capturen la implicación y el sentido de lo que significa todo este mundo amazónico. Y de pronto a partir de esas dos palabras me preguntaba, eh, cómo llegas, digamos, cómo a través de ellas haces unas comprensiones de lo que significaría, eh, toda esta idea de lo que tú llamas comprender esas epistemologías plurales, comprender estas visiones de una relación de lo cosmogónico y lo político, de una idea de sentido disciplinar pensado, situado cuando tú nombras una psicología social comunitaria amazónica. Creo que ahí hay un conjunto de reflexiones que nos has dejado. Es quizás lo que quiero como mencionar desde lo que nos planteas. Eh, y bueno, quiero por acá también invitar a todas y todos para que podamos compartir. Tengo aquí, te voy a leer dos preguntas que te han dejado. De parte de Sandra Gamboa te dice, muchas gracias, doctor Marcelino. Ignoraba muchas situaciones de la Amazonía que me transportó hasta esos bellos lugares rica en cultura. Bueno, te pide disculpas, Marcelo. Daniel te dice, te hace la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que en las universidades enseñamos y aprendemos y funcionan como barreras en el trabajo en la comunidad? Entonces, te dejamos allí con esas preguntas, con las reflexiones. Invito a todas y todos de nuevo a saludarles. Y adelante, profe Marcelo. Los aprendizajes importantes que en la universidad enseñamos y aprendemos y funcionan como barrera en el trabajo en las comunidades. A ver, se le voy a hablar sin el video, sin aquí la Sí, conexión. dale, tranquilo. Una cosa que yo veo así muy claramente que en la universidad ah, enseñamos es la ciencia occidental, que ella es prioritariamente experimental, el método científico. Hacer un experimento y luego yo lo voy a hacer aquí, luego vos ahí en Colombia tienes que poder usar mi instrumento y va a llegar un resultado así igual al mío. Si el fenómeno es
lo mismo que estás midiendo. Si es un fenómeno un poquito diferente, un instrumento. Entonces nosotros tenemos esa racionalidad occidental que toda la verdad puede ser verificada empíricamente. Y las ciencias sociales, uh, pero todavía también tenemos los métodos y también seguimos más o menos el mismo criterio de verdad. Entonces cuando yo llego en una comunidad como esas, yo voy a hablar aquí con el pueblo indígena. Yo tengo una alumna indígena de la etnia Baniwa. Entonces ella es Baniwa. Y ella me habla unas cosas así raras, ¿viste? Que su papá le contó, su abuelo le contó de cómo era el origen de esa cascada que yo les mostré ahí. Y había seres fantásticos, así que parecía esa película de Marvel, de los superhéroes. Entonces se parece así con esas películas. Y entonces nosotros aprendemos una manera de conocer, de producir conocimiento, pero los indígenas conocen por otra manera, por otra manera. Entonces yo veo que hay un conflicto. Entonces, una cosa que es importante, que funciona como barrera, que tenemos que sacar esa barrera, es creer que nuestra ciencia es superior. Esa es una mentira, digamos. Para nosotros sirve muy bien porque nosotros estamos aquí en el aire acondicionado, se hace la bomba atómica y esas cosas, se anda de auto y todo eso. Entonces, esa ciencia es buena, digamos así. Volamos de avión, hay muchas cosas buenas de esa ciencia, pero esa misma ciencia, ese modo productivo que estamos nosotros, destruye la naturaleza. Y la gente que vive próxima a la naturaleza, que nos dice para preservar más el ambiente, dejar de cortar los arbolitos, ellos hablan de ese conocimiento, de los seres fantásticos y que viven ahí, que han creado las cosas así por historias mitológicas que se parecen películas. Entonces se nos da un nudo en la cabeza. No, no puede ser que esas historias fantásticas sean la verdad, pero para esa persona sí es verdad. Y aparte, nuestra verdad está destruyendo el planeta. Entonces, nuestra verdad, que es muy buena, que produce cosas muy buenas, destruye el planeta. La verdad de ellos, que se parece fantasía, no destruye el planeta y la gente está viviendo. Entonces, así, ese criterio de cuál vale más es la barrera que tenemos que romper. Esa es la cosa que yo veo entonces del aprendizaje, que entonces trabajar con ese otro, que es bien diferente de nosotros, que es multicultural, y esa otra persona que nos cuenta cosas diferentes, nosotros tenemos que entonces aprender. Y en la universidad, entonces estamos empezando a trabajar con personas que sepan entonces trabajar con esa diversidad. ¿Está bien, Daniel? Espero haberle respondido bien. Yo veo aquí que hay otras dos preguntas aquí. Si quiere, John, yo las leo y las contesto. Sí, 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 dale. Allí, como te menciono, ahí está el comentario de Sara, y allí también te deja una pregunta la profesora Julie y la profesora María Martel. Ok, voy a leer aquí. Desde mi experiencia con pueblos originarios, considero que un reto es la apertura de la población para nuestro trabajo con ellos.
¿cuál considera que son los elementos más importantes a considerar en ese proceso de apertura al trabajo con los pueblos originarios? Muchas gracias, muy buena pregunta esa. Es el punto central ahí, el contacto así inicial. A mí me parece eso. Un día un alumno me preguntó así, pero profesor, ¿cómo voy a hacer? Que voy a llegar en la comunidad y ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo le dije así, mira, una cosa que yo veo que es importante es llegar así con humildad, llegar así de una manera sencilla, decir buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Esas cosas así de una persona que llega sencilla, que llega abierta, que llega con, con- así con una cara buena, digamos, con una postura buena y, y que está dispuesto a conocer a una otra persona, a hablar con una otra persona así de igual para igual. Entonces esa apertura inicial que los pueblos nos abren. Entonces, los pueblos originarios, yo ya escuché mucho acá que nosotros de la universidad somos muy arrogantes, porque ellos ya tuvieron experiencias así con gente de la universidad que fue arrogante, así que se cree así lo máximo. Y que yo voy a hablar entonces con un indígena como si él fuera un ignorante. Entonces la gente siente eso. La gente siente cuando uno llega así como si fuera superior. Entonces a la gente no le gusta eso. Entonces hay que llegar ahí con una manera más amable, digamos así. Paulo Freire, que ustedes ya escucharon de él, en sus textos él habla así, que la persona hay que ser más amable. Así. Entonces, yo les leo en sus libros esas partes que él dice eso. Hay que ser más amable, hay que tratarlo al otro como una persona que tiene capacidad, que tiene conciencia, que sabe las cosas, pero todavía puede ser que no logró aprender a leer, pero él sabe del mundo, él sabe las cosas. Entonces, una de las cosas más que yo veo más importantes para ese proceso de apertura, para trabajar, es el contacto inicial. ¿Cómo llegamos para hablar con ellos, para estarnos juntos? Eso yo veo que es muy importante. Entonces, yo les voy a contar un ejemplo también. Estos días me habló un profesor que es de otra región de Brasil y que no conoce acá Manaus. Y ellos va a venir ahí con unos alemanes para aquí y quieren conocer aquí Manaus y nos estaba preguntando así para conocer unas comunidades. Entonces yo les hablé que yo conocía algunas y les estaba hablando así de esa manera de trabajar con las comunidades y el profesor de Brasil, de esa otra ciudad, entonces no quiso. Y él quiso elegir una comunidad que él escuchó hablar y que nosotros no tenemos contacto, así. Entonces yo le avisé, mira, profesor, puede ser que usted llegue ahí como un turista o con esa visión de superioridad y la gente te puede cerrar la puerta porque a ellos no les gusta así que llegue así. Y eso pasó, gente. La gente no le gustó que llegase así. Entonces, yo veo que ese es un reto importante. Ah, cómo empezar el, la relación, el enlace con la gente que vamos a trabajar. Ese momento inicial yo veo que es muy importante, con apertura. Y cuando la gente, entonces yo les aviso también a mis alumnos que vamos a trabajar en las comunidades en el interior, yo ya les aviso, mira,
la gente va a hablar de cosas, de fenómenos y que son, nos va a parecer raro. Entonces, hay que trabajar ese miedo interior de lo desconocido, porque puede ser que por mi creencia religiosa o de mi familia o cultural o de la universidad, por mi creencia yo voy a pensar que esas son historias fantásticas, que son despreciables. Pero no, pero la gente vive así. Entonces hay que tener ese profundo respeto. Entonces ahí me parece que es una cosa importante. Está bien, profesora Julie. Espero haberle contestado algo interesante. Ahora veo aquí María, Muchas gracias. de nada. Yo veo María Martel al hablar de procesos, de prácticas psicosociales. ¿Cómo entiende lo psicosocial? Ah, sí, incluso yo escribí un texto que indiqué a Catherine para que ustedes leyeran, explica lo que entiendo por psicosocial. Eh, pero está en portugués, si ustedes quieren después yo se los mando, ese texto. ¿Qué entiendo por psicosocial? Bueno, esa palabra psicosocial viene de nuestra tradición del pensamiento occidental que divide las cosas. Entonces hay un psíquico y un social y nosotros queremos juntarlas. El psíquico, lo que tengo dentro de mí, lo social, lo que está entre las personas, juntar las cosas, lo que tengo dentro de mí y lo que está entre las personas son la misma cosa. Entonces, mi interior está afuera también, está entre la gente. Ah, y a eso, a ese psicosocial, entonces, que soy yo, los otros, entonces nosotros. Se puede entender así también, la idea de nosotros, donde yo y nosotros somos una misma cosa. Ah, los pueblos originarios me están enseñando también que el propio cuerpo, sí, ese cuerpo que estamos nosotros, él es importante, no es solo mi psiquismo, sino el cuerpo. Y lo que me cuentan ellos también, que es importante, es ese psicosocial, quién son nosotros, que no son solo las personas, sino esos otros seres. Entonces, en ese texto yo escribo, mira, para la visión de nuestra ciencia, los otros son las personas, pero los pueblos indígenas me están hablando que los otros son también esos seres invisibles. Y yo beso otro, yo llamo a uno de esos indígenas para dar una clase para mí, en esa clase de psicología comunitaria, y él habla abiertamente, con apertura, así, él habla así directamente. Él habla así, bueno, antes de venir aquí, yo hice esas rezas para que esos otros seres invisibles me den fuerza, me mantengan tranquilos, que yo no sufra ningún ataque invisible. Él habla así directamente eso. Los alumnos así se quedan, algunos con los ojos bien abiertos, así un poco asustados. Pero así son ellos. Y no sé, la, quién soy yo con los otros, están esos otros seres con quienes se relacionan. Entonces así entiendo lo psicosocial, ¿está bien? Entonces las prácticas y los procesos envuelven nosotros en relación y que envuelve mi interior con lo de los otros también. Ese es el grande reto de la práctica comunitaria, que tenemos que llevar en consideración lo que tenemos adentro de nosotros, que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro cuerpo, como nos enseña ahí los pueblos indígenas, el cuerpo mismo, el cuerpo ese que se toca, que
Él nos caracteriza ahí como gente. Así cuentan muchos pueblos indígenas. Lo que nos hace gente es el cuerpo. Y otros indígenas, lo que nos hace gente es ese cuerpo, que vamos a trabajar con ellos, con él, en la y que le voy a pedir permiso, que voy a rezar, que voy a obtener conocimiento por medio de ellos, que me va a decir cuál planta yo voy a usar ahora para la cura, que me va a proteger de las enfermedades y así por delante. ¿Está bien? Pero haberle contestado ahí. Sí, 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 bastante claro. Incluso pues es una forma muy, muy distinta de incluso reconciliar esta dicotomía, ¿no? De nuestro pensamiento dual, de nuestro pensamiento occidental. Muy, muy claro. Muchas gracias. De nada. Occidental, así vemos ah, esos pueblos así me están haciendo pensar otras cosas así en los últimos tiempos, así. Que ellos hablan cosas muy diferentes, así, muy diferentes. Es impresionante. A ver, aquí veo Vero Luna. ¿De qué manera se puede evitar caer en prácticas paternalistas? Esa es una pregunta muy buena también. El otro día una alumna me buscó de la psicología comunitaria. Yo estaba terminando la disciplina, las clases, ya como la última clase, entonces ella me buscó y me dijo, profesor, nosotros fuimos ahí a esa comunidad y ellos están necesitando de alimentos y todo, y yo reuní aquí los alimentos y vamos a llevar para ellos. Entonces yo dije, muy bien, está muy bueno ahí, porque la gente, hay veces que tiene hambre, entonces hay que llevarle comida, muy bien. Y entonces ella me dijo, bueno, pero ahora yo tengo que pensar una manera de siempre estar haciendo eso. Entonces yo le dije, bueno, ahí entonces ya no estamos más en la psicología comunitaria, porque ahí vamos a un trabajo únicamente asistencial y paternalista, que siempre le vamos a estar dando cosas. Ahí ya se escapa de la disciplina. Ahí puede hacer, si quiere, ella era de una iglesia, puede hacer ese trabajo por tu iglesia. Todos los meses la gente va a conseguir alimentos y va a llevar a la comunidad. Es un trabajo bonito o religioso, pero ya se escapa un poquito de la propuesta de la psicología comunitaria. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? Nosotros, lo que yo veo, así, mi punto de vista, es considerar que las personas son capaces, que ellas tienen conciencia de sus vidas y también que hay algunas dificultades, que hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar. Eso dice Paulo Freire. Paulo Freire dice, si yo me pongo en el lugar de Salvador, yo acabo con el trabajo, porque el Salvador es superior. Y lo que queremos no es ser superior, sino trabajar en condiciones de igualdad, mismo que estemos en lugares diferentes. Que yo soy el profesor doctor que me ven a mi casa y ellos son los lugareños que se van a quedar ahí. Entonces, hay que tener claro nuestros lugares de cada uno y que esa diferencia, nosotros podemos trabajar juntos, pero ah, tengo que tener claro que hay un límite para mi trabajo, hay un límite. Entonces en esa comunidad puede ser que van a pasar hambre mañana y que yo entonces no voy a poder hacer nada más, porque siempre van a estar en esa condición. Entonces tengo que trabajar mi frustración,
de no poder hacer más nada, en ese sentido de darle algo. Entonces, ¿qué sugiere la psicología comunitaria que estamos trabajando todos nosotros? Es que las personas tengan condiciones de ellas mismas saber de su condición social y por ellas lograr alternativas. Entonces eso, yo ya vi en comunidades pasar eso. Y la gente empezó a movilizarse, a encontrar alternativas. ¿Y por qué han hecho eso? Porque ellos son activos, son capaces, tienen conciencia, pueden actuar. Entonces, digamos así, Paulo Freire dice, entonces esa esperanza que yo tengo en el otro es lo que produce la concientización mía y la de ellos. Porque yo les doy, digamos así, mi corazón en ese lugar de que ellos son capaces. Entonces, esa es una manera de evitar caer en el paternalismo, saber que ellos son capaces. Y mismo si en 1 o 2 semanas, un mes o 6 meses, un año de mi proyecto, ellos no logran, puede ser que un día lo van a lograr, un día lo van a lograr, o puede ser que no, porque hay muchas cosas que influencian en la vida social, muchas cosas. ¿Está bien, Vero Luna? Sí, gracias. A ver, también creo que hay que trabajar porque ellos se vuelven agentes de cambio. Sí, esa es la propuesta. Ellos sean activos, que ellos mismos cambien a su destino. Esa cosa del cambio también, que ellos sean agentes de cambio, hay que llevar en consideración que la persona tiene su contribución a su vida, pero hay la otra parte que así nos enseña ahí mucha gente, Martín Baró y muchos otros, que es la estructura social, porque si no lleva en consideración la estructura social, yo soy un alienado y yo voy a pensar que solo darle así gana a la gente. No, sí, claro, si tenés ganas, puedes hacer todo lo que quieras. Nosotros sabemos que no es así, porque hay la estructura social. Entonces hay que llevar en consideración esa estructura, que la gente tenga conciencia de las condiciones donde viven y a partir de esa condición puede hacer algo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ah, aquí voy a volver un poquito en Guiomar Higueras. ¿Cuál es el propósito tuyo en la región de la Amazonía? ¿Y qué resultados esperas? ¿O cuáles serán los beneficios que tendrán los pueblos con quienes trabajas? Bueno, mi propósito acá, yo así estoy aprendiendo con ellos a tener más conciencia de las cosas. Entonces, mi propósito personal, digamos, únicamente mío, es tener más conciencia de la vida, de las cosas, de la vida de la selva, de la jungla, que me cuentan los pueblos indígenas, por ejemplo, y esos ribereños, esos fenómenos así fantásticos, que a cada día que me cuentan algo yo me impresiono y estoy creciendo así, teniendo más conciencia de cómo es la vida en el mundo, aquí en este planeta, digamos, en esta selva amazónica, que es como si fuera un cuento increíble, así. Entonces, yo no necesito ver tantas películas de Marvel, Disney o cualquier otra, sino que voy a hablar con esa gente y ellos hablan cosas fantásticas. Entonces, yo estoy así aprendiendo más y más y les estoy dando razón de lo que ellos dicen. No corten a la selva, vamos a preservar, porque de ahí está la ciencia que puede salvar la humanidad. Entonces yo estoy
dándome cuenta que es así mismo, de la manera como están hablando, porque nuestra civilización quiere acabar con la vida del planeta. Ellos tienen razón. Entonces, ese propósito de aprender más de las cosas, yo cada vez más estoy así viendo que el mundo para ser sostenible tiene que aprender con los pueblos de aquí, tiene que aprender con los pueblos de aquí. Y los resultados que estamos esperando ahora, estoy trabajando con alumnos que se van a las comunidades con agricultores y todo, yo veo una esperanza, a pesar de el escenario así terrible, el escenario de crisis socioambiental, pero yo veo una esperanza porque ya hay muchos indígenas que están trabajando con, con alianzas con la ciencia nuestra occidental, por ejemplo, con proyectos de permacultura, de agroecología. Entonces yo trabajo ahora en un proyecto ahí con una agricultora de productos orgánicos y entonces estamos viendo alternativas sostenibles y la gente se está beneficiando con eso. ¿Qué beneficios tienen los pueblos? Los beneficios de ser reconocidos, respetados y que podemos darle así alternativas económicas. Entonces yo hago parte de un proyecto de eso. Yo les compro todos los meses los productos para consumir aquí en mi casa y todo. Y eso beneficia a ellos también. Entonces así podemos hacer, podemos darle más importancia a lo que hacen ellos y cómo producen y sus modos de vida. Entonces eso es lo que se puede hacer. ¿Está bien, Guiomar? Y ahora veo aquí Sara Gamboa. Doctor Marcelo, ojalá algún día se dé una vuelta por el sureste de México. Tenemos la cultura maya. Sí, yo me fui a luna de miel ahí, a la península de Yucatán. Y me gustó mucho ahí escuchar. Nosotros fuimos a una comunidad ahí, obviamente que era turística, pero la gente ahí se decía heredera de la cultura maya. Yo me hice el calendario maya y me gustó mucho así saber de cómo los mayas consideran el calendario solar y el lunar. No me acuerdo ahí, son dos calendarios. Y esos saberes ahí integrados con el universo, algunas culturas las tienen. Y hay una cultura acá de Brasil de pueblos indígenas que dicen que las estrellas surgieron después que los seres que estaban aquí subieron a los cielos. Eso me parece muy bonito. Y entonces el cielo hoy, las estrellas, es resultado de los seres que estaban aquí antes, que subieron a los cielos. Y nos dan mensajes, así cuenta esos pueblos indígenas, los desanos, tucanos, nos envían mensajes de cómo vivir, de cómo usar a los recursos de la selva, de cuándo pescar, cuándo sacar, cuándo cosechar, cuándo plantar, sembrar y todo eso. Entonces esa vivencia de los ciclos de la naturaleza que los pueblos nos cuentan, es una cosa que me parece muy importante para la vida sostenible del planeta. Saber que hay ciclos. Y nosotros tenemos ciclos de vida también. Ve que nuestra vida no es así únicamente lineal, sino por ciclos. Y eso estoy aprendiendo. Yo sé que el pensamiento andino sí tiene esa ciclicidad como de los principios de su filosofía. Entonces, es un aprendizaje muy rico. Carrillo Puerto, Tijosuco. Ah, muy bien. Sí, un día, gracias por la invitación, Sara. Un día yo voy a poder ir. Bueno, John,
¿Tenemos Eh, más preguntas? yo tenía, bueno, gracias allí por ir respondiendo, compartiendo estas reflexiones. Hay una cosa que a mí me deja con mucha reflexión y te lo escuchaba al principio, que está muy asociado a esta idea de pensamiento civilizatorio, cómo a veces se mantiene esa idea. Y lo observaba en el caso de, tuve la oportunidad de verlo en la Amazonía, en la parte de Colombia que comparte con Ecuador, y luego lo pude allí en una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, y luego verlo en Leticia, y es como hay una especie de invisibilización de lo que significa todos estos elementos de los pueblos originarios y sus ancestralidades, y se convierten en unos objetos de turismo, donde nos venden una cierta imagen, nos toman la cultura y nos la vuelven un objeto de consumo. Y ahora cuando yo te veía al principio, eh, cómo posiblemente puede haber eso y hay una especie de, digamos que casi una invisibilización, una anulación de esos procesos de reconocimiento, y que sé que en el caso, por ejemplo, de Colombia, hay procesos muy fuertes de comunidades desde la Amazonía colombiana que han hecho una apuesta por procesos propios. No sé en el caso de lo que sucede allí también en Manaus, eh, si también hay esta lógica de procesos propios, eh, porque es quizá parte de lo que pensaba un poco de las preguntas que te hacían ahora, y que no haya una especie de un giro continuado de este pensamiento civilizatorio y esa cultura colonizada de la que hablabas, que implica las formas comunitarias. A ver, aquí una cosa importante ahí que a, a los pueblos indígenas, parecido ahí con esa parte ahí de otros lugares, la gente reconoce al indígena por algunas cosas que ellos usan, no, no únicamente por los rasgos, sino así el collar, una pulserita, algo así, y una pintura corporal. Entonces aquí los indígenas saben de eso y ellos de propósito producen esas cosas para vender porque saben que esa es la manera como nosotros los vemos. Entonces, cuando hay eventos acá en Manaus con los pueblos indígenas, ellos hacen un baile típico, porque es cosa de indígena, y ellos venden las artesanías, porque esa es cosa típica de indígena. Pero ellos mismos así no se las usan así todos los días, esas cosas, ¿no? Entonces ellos cuentan así que la manera como nosotros los vemos, entonces ellos producen para que nosotros compremos. Eso me parece así muy genial. Entonces yo les digo a mis alumnos, mira, cuando nosotros vayamos a la comunidad, comprarle los productos, porque eso va a generar la plata que ellos necesitan. Ellos hacen esas cosas para nosotros, no es para ellos. Ellos hacen para nosotros. Y me pareció muy importante lo que has dicho de esos procesos que ellos están, algunos están así recuperando. Acá en Brasil hay una discusión que uno lo están inventando, otros recuperando, otros fortaleciendo de su cultura para ser reconocidos como auténticos por sus características y no por las artesanías o cualquier cosa del contacto. Y una iniciativa que resulta muy interesante, un indígena aquí de Manaus, Tucano, uh, él creó un centro de medicina indígena
aquí en el centro de Manaus. Y su papá y su tío, que son ya grandes, son quien atienden a la gente. Y quién va ahí no son los indígenas, sino nosotros, digamos, los blancos. y, y crearon también un restaurante de comida indígena que funciona ahí algunos días a la semana, en alguna fecha en particular. Y eso es una manera que ellos encontraron de divulgar su cultura indígena. Y ellos hablan así directamente, así, no, no, nosotros creamos eso, no, no fue únicamente para nosotros, sino para ustedes conocer a nosotros, a nuestra cultura, a conocer que nosotros tenemos una medicina también y que es muy buena. Y yo ya llevé a mi hijo ahí y yo ya fui también y me gustó mucho. Mi hijo mejoró. Y el tratamiento fue muy sencillo y muy efectivo. Y les doy gracias a ellos ahí. Y hay también los pueblos aquí, entonces están en ese movimiento de su medicina, sus saberes, de usarlos en favor de ellos y también de enseñarlo a nosotros. Y esa parte a mí me gusta mucho, de aprender cosas nuevas y saberes de cura y del bien vivir, como lo están llamando en Ecuador y aquí también. Bueno, sí, muchas gracias. Mira que sí, hay procesos muy interesantes a través de la recuperación de saberes ancestrales y sobre todo eh, cómo se empieza a movilizar todo un proceso de sentido comunitario en torno a lo que significa la resignificación del tejido y todo. Y es aparte de lo que te mencionaba, que es una experiencia muy interesante en Colombia y que creo que va muy de la vida de lo que estás pensando y lo que nos estás planteando. Y a través de ellas, digamos que hay una especie de comprensión de esas cosmovisiones nuevamente, de lo que significa eh, todos estos elementos culturales. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguna persona más que está aquí nos está acompañando tenga alguna pregunta más, un comentario eh, para el profesor Marcelo. Aquí nos estás compartiendo el documento, perdón, nos estás compartiendo el documento que, que nos mencionaste sobre lo de lo psicosocial. Bueno, para todas y todos, mencionarles, bueno, la maestra Caterine no nos está acompañando hoy, está en una situación de un viaje desde donde tiene una dificultad de conectividad hoy, por eso no nos está acompañando y les manda un abrazo y un saludo muy, muy especial. Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, Marcelo, si quieres para que puedas comentar un poco sobre el congreso que estás liderando y luego yo les daré pues ya los avisos de lo que viene para nuestro seminario. Ok, entonces nosotros estamos organizando acá en el Amazonas, en Manaus, el cuarto Congreso Latinoamericano de Psicología Rural. El primero fue en Posadas, en Argentina, en el 2013. El segundo fue en Seropédica, cerquita de Río de Janeiro, en Brasil, 2016. Después nosotros tuvimos en el 2019 en Bogotá, ahí en Colombia, el tercer congreso. Y ahora volvió a Brasil, pero aquí en Manaus, Amazonas, Amazonía. A ustedes de Colombia vayan hasta Leticia y de ahí pueden venir a Manaus por vuelo 2 horitas o barco
Son 3 días y medio de barco. O puede ser de lancha rápida, que son 24 horas. Si no, se puede venir de vuelo, que resulta más fácil. Y yo ya hice varias veces ese trayecto de ir hasta Leticia, se cambia ahí, se va de taxi hasta Tabatinga, que se cruza la frontera y se toma el vuelo. Y vamos a tener entonces del 28 de noviembre a 1 de diciembre, que es de lunes a jueves, creo, si no me falla la memoria. Y tendremos varios ejes temáticos. Son 9 ejes. Tendremos de salud, educación, pueblos originarios, de género, generación, extensión rural, de movimientos sociales y migratorios y de ambiente y cambios climáticos. Y creo que es eso. Y se pueden inscribir los trabajos, está abierto para inscripción de trabajo. Una parte va a ser presencial en los grupos de trabajo y hay posibilidad también de presentar trabajos online por un video, que se graba un video y se los presenta ahí, se lo deja ahí en línea y eso también le va a un certificado. Y los precios están así muy, muy económicos porque nosotros no estamos con intenciones así de ahorrar plata, no tenemos todavía una asociación ni nada de eso, sino únicamente para el Congreso y ya conseguí un financiamiento que voy a traer a John también. Va a venir aquí, entonces espero que vengan con él y se queden aquí en ese Congreso que va a ser muy provechoso. Hay una red latinoamericana de psicología rural y tenemos mucha gente ahí de varios países que hacen parte y son personas muy agradables y que trabajan con esos temas que nos encantan. ¿Está bien? Entonces les comparto ahí el website y pueden invitar a quien quieran a participar y las espero acá. Muchas gracias a todos. Gracias, John. Gracias a todos que han hecho preguntas y también a todos que escucharon. Espero haberles contribuido con alguna cosa en el día de hoy. De verdad que sí, nos has contribuido, Marcelo. Yo creo que sobre todo me parece que poder acercarnos a esa mirada de lo que significa la gran Amazonía en nuestra América, conectando tantos países, quien hemos estado allí, la posibilidad de sentir, cuando tú decías ahora una psicología social comunitaria amazónica, creo lograr comprender lo que significa eso cuando uno ha pisado la Amazonía. Yo en el caso como lo menciono, el lado de entre Colombia y Ecuador, y realmente es de una dimensión y de una escala que uno no logra, la mente no logra capturar la inmensidad. Por eso cuando hablaba de junglaridades, me parece que es una categoría interesante, eh, sobre todo para pensar qué significa hablar de pensamientos y cosmovisiones en clave de las junglaridades. Creo que allí hay un elemento que nos dejas y sobre todo elementos que nos han venido interesando para el seminario. Entonces, de nuevo, reiterarte todos los agradecimientos y sé que la maestra Caterina también está igualmente muy, muy agradecida contigo y con todas y todos por estar aquí. Bueno, quiero invitarles entonces para que nos volvamos a encontrar el lunes 13 de junio. Vamos a estar, nos va a acompañar el doctor Jesús María Serna Moreno de México y nos va a compartir un ejercicio que él ha titulado Metodologías para el estudio de los pueblos afrodescendientes en México y nuestra América.
Ese será pues nuestro séptimo encuentro. Dentro de las documentaciones y el drive que se han creado para el seminario, ustedes pueden encontrar el documento que el doctor Serna nos ha compartido, igual lo que el profesor Marcelo también nos ha compartido, y este documento que nos deja hoy, que lo estaremos allí descargando y trabajando. Invitarles a todos y todos para que no dejen de llenar la asistencia de nuestra jornada, bueno, desearles una muy buena semana a todas y todos, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí haciendo posible este encuentro de Nuestra América a través de lo que significa este seminario permanente, un seminario de frontera. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Los veo y las veo aquí en Manaus.